palabra el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar el posicionamiento. ¿Tienes un poco de agua? Sí. Con su permiso, Presidenta, senadoras, senadores, amigas y amigos que nos siguen por el canal del Congreso. La discusión que tenemos en este Senado, todos los efectos del fenómeno central que estamos discutiendo, tiene una razón, tiene una columna vertebral, y es la corrupción. Ese es el verdadero problema, es la corrupción. Nada daña más a México que la deshonestidad de los gobiernos voraces y cómplices de actos al amparo del saqueo y de la evasión fiscal. Es el gobierno, ha sido el gobierno el promotor de la corrupción. La cuarta transformación que los mexicanos votamos, mandata acabar con la corrupción, la impunidad. Para ello, la separación del poder económico del poder político es fundamental. Robert Lansing decía que México era un país muy fácil de dominar. Bastaba con dominar al presidente de la República y llevar a los jóvenes ambiciosos a estudiar a sus escuelas y doctrinarlos en el amor y el liderazgo a Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado. Por eso esta corrupción tuvo complicidad en el Senado de la República. Por eso las empresas fantasmas y las facturas apócrifas fueron diseñadas en la mente perversa de los políticos que se hicieron delincuentes y los delincuentes que se hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios. Los senadores de Morena estamos en contra del robo, del saqueo, del huachicoleo. Y hemos señalado, lo estamos haciendo, ya avanzamos. Por eso es que estamos en contra de esos políticos que se disfrazan de empresarios y son competencia desleal de los empresarios. Entre el 2014 y el 2018 hubo operaciones de defraudación fiscal de empresas fantasmas por más de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, una tercera parte del presupuesto. ¿Eso no afecta a la seguridad nacional? Permítame poner el ejemplo del estado que represento, Puebla. Fui miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y por denunciar los desvíos presupuestales y de evasión fiscal que hoy padece el gobierno de Puebla por cerca de 60,000 millones de pesos amparadas por empresas fantasmas, la Fiscalía en ese entonces me persiguió. En tanto en el país, en tanto en México, entre el 2014 y el 2018, de acuerdo al SAT, se han creado más de 9,000 empresas, creadas fundamentalmente por los gobiernos, empresas que simulan actos que amparan con facturas actos inexistentes. Este monto es equivalente a haberse construido 221 hospitales, 6 hospitales en cada estado de la República. ¿Ello no afecta a la seguridad nacional? Se hubieran adquirido 472,000 ambulancias, casi 500,000 de ambulancias. ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado? ¿Eso no afecta a la seguridad nacional? Pudieron haberse comprado más de 500,000 de patrullas. De los 4,400 municipios que hay en el país, casi cada uno de ellos hubiera podido tener 300 patrullas. ¿Eso no atiende la seguridad nacional?
Esta es una de las razones básicas que tiene la Cuarta Transformación: separar el poder económico del poder político, que tenía al presidente de la República, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados federales como empleados, como subordinados. Por eso, como senador de Morena, presenté esta iniciativa que contempla diversas formas para combatir la problemática nacional que significa el saqueo del país. Claro que esta ley está y estará a favor del 1.3 millones de empresarios que se encuentran actualmente generando empleos y que se la juegan por nuestro país. Por ello, llevamos 7 meses de diálogo. No es cierto que esta iniciativa se presentó ayer, no es cierto. 7 meses, 12 reuniones de análisis y de discusión. Falso que no sea solamente o solo esta iniciativa atienda a cualquier contribuyente. Esta iniciativa va contra los que facturan cerca de 30 millones de pesos para amparar el saqueo que se hace a través de actos inexistentes. El artículo 109, fracción primera o cuarta, solo será delincuencia organizada, versa, solo si se reúnen de manera permanente, reiterada, con el fin de cometer defraudación fiscal equiparada y hacen de esto su modus vivendi. Por eso, senadoras y senadores, es importante destacar que esta iniciativa contempla 2 tipos de delincuentes: los peligrosos y los no peligrosos, y observa procesos jurídicos donde se reservan los derechos fundamentales. Las empresas fantasmas y la emisión de facturas que acreditan actividades inexistentes se volvieron prácticamente actividades comunes hace apenas algunos años. Este tema no tiene partido, efectivamente. Ningún partido en el gobierno está libre de incurrir en estos hechos. Incluso en autocrítica lo decimos. Incluso puede venir de Morena. Hoy gobierna Morena el país y muchos estados y muchos municipios, y nosotros no queremos incurrir en los vicios del pasado. Por eso estamos motivando esta ley. Esta ley es para todos. Que quede claro, los mexicanos exigimos castigo para los políticos que se vuelven delincuentes, para los delincuentes que se vuelven políticos y se disfrazan de empresarios. Este es un asunto de justicia tributaria y de equidad fiscal. No vamos a permitir la doble moral, ni tampoco los discursos que no tienen memoria y que solo se sustentan en la descalificación. La reforma tiene como objeto primordial la justicia penal y la justicia fiscal de nuestro país. Tiene como pilar fundamental luchar por la legalidad. Normalmente escuchamos que queremos crecimiento, que queremos desarrollo. Si queremos crecimiento y queremos desarrollo, que paguen más los que ganan más y que paguen menos los que ganan menos. El contenido de esta reforma significa que no habrá persecución al empresario. No nos confundamos. Y sí protección a los contribuyentes. Para quien pretenda extorsionar con la nueva reforma, claro que habrá sanciones fuertes. Los servidores públicos corruptos emanados de cualquier fuerza política, incluyendo Morena, serán castigados severamente. El senador Monreal va a presentar una reserva que recoge las inquietudes mayoritariamente de los empresarios. Desde el Senado vamos a vigilar que no haya persecuciones políticas ni terrorismo fiscal. Queremos justicia. Además, se contará con la intervención del SAT, que se encargará de realizar actos de auditoría y determinar la posible existencia de hechos delictivos. Esta reforma, senadoras y senadores, tiene un proceso jurídico que observamos. Por eso
Por eso hago un llamado a las y los senadores del PRI para que con su voto a favor de esta iniciativa honren el legado de Colosio cuando afirmó que es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad, porque Colosio veía un México con hambre y sed de justicia. Con su voto lo pueden honrar. A la bancada del PAN les recuerdo, debemos retomar las palabras de su líder moral, Manuel Cloutier, quien dijo: un gran número de mexicanos dejamos de llorar por el país que se frustró, el México que pudo haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México por el que su historia, su cultura y sus recursos y su posición y su gente todavía desea, puede y debe ser. Con esta iniciativa, México debe ser y todavía puede ser. También al PRD le recuerdo esas palabras de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuando afirmó: la autoridad debe cumplir estrictamente con la ley y que la haga cumplir, sancionando los abusos, poniendo fin a las impunidades y dando ejemplo para que todos cumplamos con nuestras obligaciones. Quiero agradecer finalmente, senadoras y senadores, el respaldo y la participación del senador Samuel García, de las y los senadores del Partido Verde, de las y los senadores de Encuentro Social y del PT que acompañaron esta iniciativa. Por eso, con nuestro voto, hagamos historia en unidad. No nos equivoquemos. Esta iniciativa no solo es de Morena, es del pueblo de México que está harto de los políticos delincuentes disfrazados de empresarios. Hoy, frente a la historia, como ayer frente al Fobaproa, solo tenemos dos opciones: o votamos a favor o votamos en contra, porque la abstención es complicidad silenciosa contra el pueblo de México. Vamos a votar a favor de esta iniciativa por México. Muchas gracias.